Hola, hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo vienen? Muy bien, muy Todo bien. bien. Bien, todo Buenas bien. tardes, ¿todo bien? Buenas. Bueno, ¿cómo les fue con lo de la clase pasada? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que repasemos de la clase pasada? ¿Que hayan visto? Lo que sea. Mientras se siguen sumando. Bueno, nos había quedado algo al final de la clase pasada. Por eso antes de arrancar quería verlo, a ver si tenían alguna duda con esa parte. Que era más que nada esto de, bueno, buscar las funciones de strings en Python y algo que estuvimos viendo un poco por ahí más arriba de los mensajes de error. ¿Pudieron ver esto de las funciones como para googlear un poco? Por ejemplo, en la página, están viendo mi pantalla, ¿no? Por Sí. dudas. Sí, sí. Ahí. ¿Pudieron googlear un poco, ver esto de las funciones? ¿Surge alguna duda con eso que quieren que realicemos? No, todo bien. Acuérdense, todo bien, buenísimo. Acuérdense, siempre se pueden apoyar ahí en eh, 3 schools, references. Habíamos visto acá en Python. Seguramente acá A tengo todo mí, el a mí esos detalles que no me quedó claro fue ese en suite. en suite. Bien. Sí. Bueno, acá por ejemplo podremos venir en la página que les había pasado. Si ven en los Python string methods, que acuérdense que esas eran funciones para los strings, justamente todas las que yo las había puesto ahí. Ujú. Podemos ver que acá está por ejemplo en suite. Y hasta podemos ver un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿alguno puede ver o entiende bien qué hace esta función? O viendo el Es un, ejemplo, bu- por ahí se dan cuenta. es un booleano, ¿verdad? Es decir, retorna si es verdadero o falso. Si Exacto. termina de determinada manera, como vos le Eh, dijiste ahí. Eso mismo. Entonces acá tenemos, acuérdense que siempre las variables definimos el nombre de la variable igual y el valor. En este Ujú. caso, como está entre comillas, es texto, va a ser un string. Y al ser un string, podemos usar las funciones, por ejemplo, en Swift o cualquiera de las que están en esta lista. Bueno, esta lista que les mostraba recién. Entonces, acá si ustedes van a los ejemplos de esta página, está bueno porque pueden probar. De este lado, del lado izquierdo tienen código, del lado derecho los resultados, los resultados de su código, no de correrlo. Entonces, si por ejemplo corremos esto, que lo primero que hace es definir una variable txt que tiene el valor este, ahora a x, son una nueva variable, le definimos como el resultado de aplicar la función en switch punto a este string. Entonces estamos preguntando si este string termina con punto, básicamente. Si termina con punto, esto nos va a devolver true. Si no termina con punto, por ejemplo, yo borro ese punto y lo corro de nuevo, venga acá me devuelve true, ¿no? Si lo corro de nuevo y no tengo el punto, van a ver que va a retornar false. Entonces, como decían ahí, lo que está retornando esta función es un booleano, un tipo de dato booleano, que siempre va a ser true o false. Esto ya vamos a ver bien para qué nos puede servir. Nos puede servir, por ejemplo, para, no sé, si este string termina con punto, hace tal cosa, si no termina con punto, hace tal otra, le vamos a decir nuestro código, que hoy vamos a aprender ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ¿se entiende ahora la función? Básicamente es para ver si un string termina con lo que le pasemos acá. Sí, sí, está. Bueno, y así para todas las funciones acá que les interesen, pueden ver. Siempre que necesiten hacer algo con strings, les conviene buscar ahí, porque hay muchas cosas que se pueden hacer. Y después, uy, antes de ir a clase 2, otra cosa, bueno, importante, que le dije que casi siempre cuando estamos programando nos lo vamos a pasar viendo mensajes de error y viendo cómo arreglarlos, cómo debugger. Entonces, bueno, acá en el caso de Colab, como vamos corriendo de celda a celda, los errores nos van a aparecer en la celda que tenga el error. Y vamos a ver siempre arriba mucha información sobre
no sé en qué parte del código está el error, muchas logs se llaman. Pero lo que más nos importa, o sea, por donde vamos a empezar siempre viendo el mensaje de error, porque este es cortito, pero por ahí van a haber mensajes de error mucho más largos, y por donde vamos a arrancar leyendo para ver qué pasó, es por la última línea esta, que nos dice, primero el tipo de error, que nos puede interesar o no, y lo más importante de todo es el mensaje de error. El mensaje de error siempre es bastante, en general, es bastante claro. Hay veces que sí puede ser un mensaje de error que no se entiende muy bien, pero en general los mensajes de error en Python son bastante claros. Y acá, por ejemplo, nos está diciendo, el nombre error no está definido. O sea, nos está diciendo que no hay ninguna variable que hayamos definido antes que se llame error. Porque no lo estamos poniendo entre comillas. Si pusiéramos esto entre comillas, lo que estaríamos diciendo es A, la variable A es igual a el string error, por ejemplo. Eso no nos va a dar error, ¿no? Pero al hacer esto, no tenemos ninguna variable que se llame error, nos da un error diciendo el error no está definido. Ahora, el siguiente error, por ejemplo, acá estamos, ¿se acuerdan que si multiplicábamos un string por ejemplo, un entero, 5, lo que obteníamos era el string 5S en este caso? Uy, qué lento que está. Ah, se está conectando mi... Voy a arrancar. Fíjense ahí arriba siempre que se le frena, los primeros que corren va a estar inicializando y aquí se conecte, ya está. Entonces, si imprimimos bola por 5 es bola, 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 bola. Pero si lo hago por 1.5, o sea, por un float, me dice el error que no podemos multiplicar secuencias por tipos de datos que no sean enteros. Por ejemplo, un float. Entonces, bueno, siempre los mensajes de error empiezan leyendo por acá. Si no entienden eso, después, bueno, más arriba en general van a mostrarles, les va a mostrar así resaltado con esta flechita en qué línea del código está su error. Porque, por ejemplo, si tienen una celda que tiene mucho código, les va a mostrar acá todo el código de ustedes y con una flechita en qué línea está el error, en qué línea salta. Entonces, bueno, son súper importantes los mensajes de error. Y acuérdense que también los podemos buscar en Stack Overflow, que está bueno. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, acuérdense de irme frenando si voy muy rápido o si voy muy lento, también me dicen. No quiero que se queden porque, bueno, toda esta parte son las bases y es importante que la entiendan bien. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Segundo. Bueno, ahí está. Antes de pasar esto, bueno, lo que vamos a ver un poco hoy, no sé si vamos a llegar a terminar todo, espero que sí, pero si no lo terminaremos el lunes. Primero que nada, si tienen alguna duda me frenan, y si no, vamos a ver otros tipos de datos que son compuestos, ya vamos a ver bien, que son las tuplas, listas y diccionarios en Python, que vamos a usarlos mucho. Después vamos a ver operaciones lógicas, condicionales y loops. Bueno, son todos temas un poco de programación en general y algunos más específicos de Python, ¿no? Vamos a arrancar por las listas. La clase pasada vimos algunos tipos de datos primitivos como los enteros, float, strings y booleanos. Pero tenemos otros tipos de datos que son compuestos. Uno de los más por ahí simples y que más vamos a usar son las listas. Estas listas son, en vez de almacenar un solo valor, como las variables que estuvimos viendo hasta ahora, variables comunes, por ejemplo, que decimos A es igual a 5, y estamos almacenando el valor 5 en la variable A. En este caso, si definimos una lista, vamos a almacenar muchos valores. Puede ser uno o n valores, dentro de una variable o un objeto. Algo importante es que no todos los valores que estamos almacenando en una lista tienen que ser del mismo tipo. O sea, una lista puede contener adentro el primer elemento de una lista puede ser un entero, el segundo puede ser un string, el tercero un float, el cuarto un booleano, y lo que ustedes quieran. Es más, una lista puede tener otra lista adentro y así sucesivamente. O sea, dentro de una lista puede haber cualquier cosa. Para definir una lista, bueno, todo esto lo vamos a ver en la práctica en más detalle, ¿no? Acá, una intro. Para definir una lista se usan corchetes. Acá vemos un ejemplo en donde creamos una variable que se llama mi lista, el nombre, es igual a, y al definirlo entre corchetes en una lista,
que tiene estos 4 elementos. Los elementos los definimos separados por coma. Entonces esta lista tiene los valores 1, 2, 3 y 4. Tiene 4 elementos. Estos elementos, bueno, en este caso son 4 enteros, pero si yo quiero le puedo agregar acá coma, hola, y voy a tener 4 enteros y un string. Entonces en una lista podemos almacenar muchos valores. ¿Se entiende esto? Uno bota acá. Bien. Después, bueno, algunas características que es importante tener en cuenta de las listas. Primero que nada, el orden de sus elementos se mantiene. Si yo defino en una lista cuando la creo, el primer elemento es un 1, el segundo un 2, el tercero un 3, el cuarto un 4, el orden ese se va a mantener siempre. O sea, el primer elemento siempre va a ser el 1, el segundo el 2, el otro el 3, el 4. No va a cambiar el orden de la lista, salvo que yo específicamente lo cambie o realice una operación que lo cambie. Pero si no, mi lista siempre mantiene el orden. Eso es importante porque hay otros tipos de datos en los que no mantenemos el orden, o sea, no siguen un orden de elementos. Entonces, lo importante es. Otra cosa es que son mutables, esta palabra por ahí la van a escuchar, por eso les puse la palabra mutable, pero esto básicamente significa que puede cambiar, o sea que le podemos agregar o quitar elementos de la lista. Una vez que yo creé una lista, por ejemplo la de recién que tenía un 1, un 2, un 3 y un 4, si después quiero le puedo agregar un 5, un 6, una vez que ya está creada, le puedo agregar elementos. Y también se los puedo sacar, la puedo modificar a la lista. Y bueno, al igual que vimos, por ejemplo, que los strings tienen sus propias funciones, las listas tienen otras propias funciones que son súper útiles y las vamos a ir viendo a lo largo del clase y a lo largo del curso, porque son muchas. Pero bueno, este es uno de los tipos de datos que por ahí, de los gestos compuestos, que vamos a usar muchísimo, las listas. Es muy similar por ahí a los que ven en otros lenguajes, se pueden llamar arrays, por ejemplo. Es algo así. ¿Todo bien hasta acá? Tenemos otro tipo de datos, que son las tuplas. Son muy similares a las listas. Acá también tenemos objetos ordenados, elementos ordenados, pero en vez de definirla entre corchetes, bueno, que les definimos entre paréntesis. Al igual que en las listas, podemos tener distintos tipos de datos adentro, que se separan por coma, todo igual, pero la principal diferencia es que no son mutables. Una tupla yo la creo con estos elementos, y el orden se mantiene, todo igual que las listas, pero no puedo agregar elementos a esta tupla. Esta tupla va a ser siempre así, va a tener siempre estos 3 elementos, porque tampoco le puedo sacar elementos. Si yo quiero después tener otra tupla que tenga estos elementos más otro elemento más, lo puedo hacer. Por ejemplo, crear mi tupla 2, que sea igual a mi tupla más un elemento más. Bueno, sí, creo una nueva tupla que tiene más elementos, pero es una nueva tupla, no estoy editando la original. Esta tupla, mi tupla, queda así para siempre. No es mutable. Y tampoco le puedo sacar elementos. Al igual que las listas, van a ver que las tuplas tienen funciones propias que vamos a estar usando. Frenarme cualquier cosa, ¿no? Después, otro de los tipos de datos que vamos a ver, estos compuestos, son los diccionarios. Y acá ya sí es un poco más complejo de verlo sin un ejemplo, así que lo vamos a entender mejor en la práctica, pero bueno, vamos haciendo el intro. Los diccionarios, en este caso, almacenan pares de objetos. En los diccionarios vamos a tener claves y valores, o keys y values. Cuando lo vemos en Python se van a llamar keys y values. En la diferencia de, bueno, de las listas, en un diccionario nosotros lo podemos crear en un orden, y ese orden después no se va a mantener. No necesariamente se va a mantener. Y para definirlos usamos llaves. Y bueno, 2 puntos para indicar las claves y los valores asociados. Vamos a ver un ejemplo así se entiende bien cómo definir un diccionario. A ver, no. Ahí lo vemos bien en el notebook, ahí les mostré bien cómo usar un diccionario. Pero básicamente en un diccionario es otro tipo de dato, lo vamos a definir como una variable, como siempre, podemos poner mi diccionario es igual a, y entre llaves vamos a poner claves y valores, todos los que queramos. Por ejemplo, nombre, 2 puntos, Federico, coma, apellido, 2 puntos, Bayoko, coma, edad, 2 puntos, lo que quieran. Este es el otro tipo de datos, los diccionarios. Al igual que las listas y las tuplas, en un diccionario podemos guardar elementos de cualquier otro tipo. O sea, podemos empezar a anidar cosas. Acá, ¿no? Dentro de un diccionario puede haber una lista, dentro de esa lista una tupla, y dentro de la tupla otro diccionario. Digamos.
todos estos tipos de datos son compuestos y adentro de ellos pueden encontrar valores de cualquier otro tipo de datos. Entonces, bueno, tenemos bastante libertad ahí, y cada uno de ellos tiene sus propios métodos o funciones. Vamos a ir a la práctica para verlo mejor. No hay ninguna duda hasta acá. Antes que me olvide, porque me olvidé pasárselos antes de la clase, le voy a hacer esto. Me acabo de dar cuenta que no se lo pasé. Un segundo. Lo paso por clases de nuevo. Ahí está. Bueno, les doy un minuto si lo van subiendo y abriendo y no se quedan atrás. Acá van a ver el cambio de notebook, les dejé un poco más de lo que estoy viendo en la presentación de recién, bien resumido. Me avisan ahí cuando lo tengan abierto, por lo menos algunos así sabemos. Continúo el chat acá. Ahí lo estoy viendo. Avísenme y largamos. Van a ver ahí el principio del notebook, que les dejé esto un poco teórico, y un ejemplo de cómo definir una tuple y una lista. Vamos a arrancar con estos dos tipos de datos, que son un poco más simples por ver que los diccionarios, y al último vamos a ver más de los diccionarios. Ahí va el chat. Listo. El PDF de lo que es, sí, yo se los paso. Se los paso en el recreo, así no perdemos tiempo ahora. Bueno, mientras voy arrancando, alguno que se vaya postulando para compartir después. Después nos vamos a dividir en grupos, así que no hace falta que compartan, vas a tener que compartir entre ustedes. Pero ahora para esta primera parte, la vamos a ir viendo juntos, por bastante veo, hasta después de condicionales, ahí, hasta que ese valor practiquemos, lo vamos a ir viendo juntos. Esta parte seguramente me dividimos en grupos, así trabajan ustedes un poco y yo voy pasando de normal. Algunos se animan a arrancar, y me lo voy arrancando yo esta parte. Entonces, bueno. Vieron que acá, les he dicho que las tuplas se definen con paréntesis de listas con corchetes. Los elementos de acá ven que hay un entero, un float, un string, tenemos cualquier cosa. Ahora, para acceder a elementos de estas listas o tuplas, tenemos que usar los índices. Índice es la posición del elemento. Siempre el primer índice es el 0, no empieza por 1. O sea, el primer elemento está en el índice 0, el segundo en el índice 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si queremos acceder al primer elemento de una lista, les voy a poner ejemplo, hacemos lista en la posición 0, entre corchetes, si se fijan. Siempre entre corchetes accedemos a los elementos de una lista o una tuple. Si queremos acceder al último elemento, en este caso podemos poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, en la posición 5, o también se puede poner menos 1. Si nosotros vamos poniendo menos 1, menos 2, menos 3, vamos accediendo a los elementos de la lista, pero arrancando de atrás para adelante, ¿no? Entonces, bueno, si corremos esta celda, el primer elemento de la lista es un 1, el último elemento de la lista es un 7, y el penúltimo elemento de la lista es un 6. Porque acá sabemos la posición menos 1, acá la menos 2. Acuérdense que esto es un f-string, repasando un poco de la clase pasada, que al poner la f delante del string, después todo lo que esté entre llaves, podemos definir código Python o variables que se va a ejecutar. Se va a interpretar como código de Python, porque es un f-string. Si yo saco el f de acá, me lo imprime literal, sin interpretarlo. Es un poco de la clase pasada acá, hemos visto. Después,
Bueno, acá lo mismo, pero con las tuplas. Podemos hacer el tupla en posición 0. Tupla 1. Y acceder a los elementos de las tuplas de las listas accede de la misma forma. O sea, a ambos accedemos con corchetes. Pero para definirlos, o sea, para crearlos, acuérdense que las tuplas son con paréntesis, las listas con corchetes. Bueno, vamos acá a alguien que comparta, si no sigo yo. Porque acá hay varias cosas para completar. Vamos completándolas entre todos. ¿Alguien se anima a salir ahora? Los veo. Uy. Alguien que se anime. De los que no haya sido la clase pasada, bueno, si quiere alguien de la clase pasada también, pero mejor si hay alguno. Ninguno se anima, dale. ¿Lo pudieron abrir el notebook todos, correr las primeras celdas? ¿Ningún problema? Voy yo, pero tengo que ver cómo compartir. Dale, deben tener permiso. A ver. ¿Tienen permiso? Tienes que ver ahí en Zoom, te tiene que salir donde ves todas nuestras caras. Abajo que diga compartir pantalla, share screen, un botoncito verde. ¿Te aparece? No sé si nos está hablando, está No, silenciado. no lo encuentro. A ver, yo creo que te puedo pedir que compartas. Te tendría que salir un cartel. Ahí lo vi, ahí lo vi. Ahí lo viste, buenísimo. Buenísimo, está cargando. Ahí estamos viendo. Bien, entonces ahí lo de completar los elementos de tupla, eso se entiende, cómo acceder a los elementos de una lista o una tupla. Para acceder al primer elemento siempre es la posición 0, entonces ahí donde dice completar, sería igual que con la lista, pero con una tupla, ¿no? Fíjate que se pone el nombre de la variable, ahí está bueno eso está bueno. Tenés que poner el nombre de la variable siempre, que sería tupla el nombre, viste que más arriba le definimos como tupla, en la línea esa, la primera celda de corriste. Y después corchetes, y el 0 entre corchetes, digamos. Ahí le está diciendo del elemento este tupla, quiero acceder al primer elemento que tiene de la tupla, quiero acceder al primer elemento. En el segundo caso queremos acceder al último, entonces el último ahí. Y el penúltimo. Buenísimo. Bueno, ahí tienen un poco de ejemplos de cómo acceder al elemento de las tuplas, de las listas, ¿se entiende eso? Después, bueno, yo les pido algunas cosas. ¿Se acuerdan cómo imprimimos el tipo de dato de una variable cualquiera? Ahí ayuden todos, ¿no? No hace falta que complete solamente ella que está compartiendo. El type, perfecto. Entonces, si queremos saber el tipo de dato del primer elemento, ahí va. Bien, ahí vos estás pidiendo el tipo de dato de la tupla. Claro. Y para imprimir el tipo de bueno. dato del primer elemento de la tupla, ¿O ponen así? eso mismo, ahí va. Perfecto. Entonces sabemos que el primer elemento de la tupla es un entero. Si queremos saber el tercer elemento de la tupla, es, bueno, lo mismo, pero vos poniendo el índice para el tercer elemento, que es acuérdense ahí, eso. Acuérdense ahí que el tercer elemento en realidad es la posición 2, siempre resten de 1, porque como el primer índice es el 0, es 0, 1, 2. Eso por ahí puede ser un poco confuso al principio, se van a acostumbrar porque siempre es así. Siempre los índices arrancan de 0.
Después, el tipo de dato del último elemento de la lista. No, el primero, ¿cierto? Buenísimo. Ahí acuérdate que como vos estás poniendo dos líneas, Sí. si en la primera no pones print, solamente te imprime la última. ¿Viste que ahí te dice str los resultados? Es porque, o sea, si vos querés imprimir las dos, tienes que ponerlo dentro de un print siempre. Para que te quede. Y ahí me voy a poner los dos. Ahí te voy a poner los dos, sí. Sí. Después, el tipo de dato del último elemento de la lista. Entonces, bueno, vamos. Buenísimo. Y después, lo que podemos hacer es hacer también operaciones entre los elementos de esas tuplas o listas. Porque lo podemos tratar como una variable. O sea, cada elemento de esa tupla o cada elemento de esa lista puede ser un elemento. Lo podemos tratar como una variable, ¿no? Entonces podemos hacer operaciones. Por ejemplo, sumar el primer elemento de la tupla con el tercero de la lista y asignarlos a la variable S. Entonces estamos creando una variable S, ahí estamos jugando que el nombre es S y es igual a primer elemento de la tupla. Ahí acordate que es corchetes en vez de paréntesis. Cierto. Más. El tercero de la lista. Tercero de la lista. Y el tercero el 2D. Perfecto. Y ahí están asignados a la variable S. Ese buenísimo. 4.3. Y después vamos a ver el tipo de esa variable nueva que creamos. Creamos una nueva variable a partir de, bueno, de suma de algunos elementos de las tuplas y listas. Float, claro, porque acuérdense ahí es 4.3. Sumamos un entero y un... Claro, es el El 1 más el 1 y el 3. 3.3. Claro, sumamos un entero más un float, un int y un float. Eso da 4.3, que es un float. Bien, hasta acá todos. Bien. Después, bueno, se acuerdan un poco de las funciones más específicas de cada uno de estos tipos de datos. Para las tuplas y las listas tenemos una función para saber qué largo tienen, o sea, cuántos elementos tienen. Si queremos saber cuántos elementos tiene la lista, cuántos elementos tiene la tupla. ¿Alguien lo puede buscar? ¿Alguien lo vio? Le pueden mandar ahí por el chat, si lo ven. Tenemos una función. Count, no. Count, ¿no es? No, count es otra. Hay una que es para saber directamente el largo. Count sirve para otra cosa. La función len. Esa misma, len. Sí, ahí lo mandaron también en el chat, buenísimo. Entonces con len, de la lista, ahí va. Ven que tiene 7 elementos, buenísimo. Eso lo van a usar mucho también, saber qué largo, porque muchas veces necesitan saber qué largo tiene una lista o una tupla o lo que sea. Entonces la función len les permite saber el largo. También no sirve solamente para listas y tuplas, también pueden usarlo para strings, para saber cuántas letras, cuántos caracteres tiene un string. También sirve. Después, ¿cómo podemos saber cuál es el valor máximo que hay en una lista y cuál es el mínimo? Esas son dos funciones también propias de las listas. ¿La vieron en algún lado? Max. Max, perfecto. Tenemos max y bueno, después min para el mínimo. Entonces, ahí si queremos saber cuál es el valor máximo, vamos a usar max.
Ahí te va a imprimir la... ¿Qué Ahora hice? te quedó. El tema es de la lista esta tiene... La lista esta tiene strings y enteros. Tenemos que hacerlo con una lista que tenga solamente números. Porque no podemos hacerlo con una lista que tenga... Entonces puedes definir allá dentro de Max. Así de cosas probamos crear una lista. Mira, dentro de Max, como habéis escrito recién, puedes crear una nueva lista. Poner Max y De acuerdo. claro, entre paréntesis, ahí entre corchetes, puedes poner 1,2,3, por ejemplo. Y ahí estamos pidiéndole de esa lista 1, 2, 3, cuál es el elemento máximo, que bueno, es el 3. Bien, y vos habías dicho que podíamos modificar una lista, o sea, sin crear una nueva. Sí. ¿Cómo la modificamos? Sí, eso lo justo en la celda de ahí abajo. Bueno. Fíjate, ahí ponemos, Claro. espera, buenísimo, ahí va. Las listas son mutables, podemos agregarles y quitarles elementos, como decía antes. Entonces, para agregar elementos a una lista, tenemos la función, yo directamente se las dejé ahí, que es lista.append, y en append pasamos un elemento. Ahí en ese caso estamos pasando un string, por ejemplo, podemos pasar un entero, lo que queramos. Entonces, si corres a esa celda, se le va a agregar a la lista misma, no estamos creando una nueva lista, sigue siendo la misma lista, pero tiene un elemento más. Y ahora, bueno, la lista ahora tiene... eso corriste en distinto orden. Sí. ¿Para dónde vi que Te fuiste un poco más abajo, creo que es más arriba. Acá. Ahí mismo. Ahí está, entonces fíjate, ahí Acá está, la lista tenía imprimió. hasta el 7 y ahora tiene otro Ujú. elemento. Y si fijan, siempre respetan el orden de las listas, no se van a cambiar de orden los elementos. Siempre el elemento que está en la posición 0 va a ser el elemento que está en la posición 0, salvo que lo cambiemos a propósito. Ujú. Ahora la lista, bueno, tiene 8 elementos, habíamos visto antes que tenía 7. Y después para eliminar elementos, tenemos el método remove. Hay otro que vamos a ver más al final, creo que se lo dejé como un ejercicio más para que lo busquen. Pero uno de ellos es remove, que ponemos el elemento que queremos eliminar, en este caso queremos eliminar el AAA. Y bueno, listo.remove AAA lo elimina. Y ahora la lista tiene 7 elementos. Entonces ahí ven un ejemplo de que bueno, la lista tiene append y remove. ¿Qué le pasa? Ya lo habías corrido una vez. Mira lo que Sí. pasó ahora. Y Vos ya, ya lo ya lo habías había corrido una vez, sacado. entonces lo eliminaste, claro. Y ahora querés eliminarlo de nuevo, Claro, pero ese ya no elemento no existe existe, más. entonces no lo puedes eliminar. Ujú. Se fijan ahí el Claro. mensaje de error, dice X not in list. O sea, el valor ese no está en la lista. Por eso te está dando Ujú. el error. Esto ahora sí. Ahí acabo de ver Consulta. ahí. Sí, Ahí, ¿cómo haces para borrar varios valores? O sea, no solamente uno. bien. Podés correr, no estoy seguro si remove le podrías pasar una lista, no me acuerdo la verdad. Pero si Claro, no, probé con por lo menos lo que vamos a Si le pongo tendrías que pasar así. una lista de elementos, prueba. Esto no estoy seguro, pero lo podemos probar. Pásale, o sea, borra el AAA y pone entre corchetes, por ejemplo, 1,4, que son dos elementos que tiene. Y el Le AAA puedo poner borrarlo porque ya lo coma. habíamos. Ya lo había borrado y me salta la error. Creo que sí. No sé si la corriste o no la celda. Sí, porque Pero corrí probamos todo. esto, no estoy seguro si el método este recibe una lista o no. Pero probamos. Si no, bien, no. Con esto, con el método este de remove directamente parece que no lo podemos hacer. Ujú. Pero con algo que vamos a ver más abajo, no, ya lo voy a mostrar. Con eso podríamos ejecutar este método remove varias veces y ir eliminando todo lo que agarramos. Bueno. Bueno, y hay varias formas de eliminar varios elementos de una, pero no les voy a mostrar ahora porque son cosas que todavía no vimos y no van a entender bien. Va a ser para mezclarlos, pero sí se puede. Si me hacen acordar un poquito más al final del notebook, se los muestro. Así no se pierden. Dale, buenísimo. Pero se puede. No directamente pasamos la lista. Ahí remove se ve que recibe un solo elemento. Siempre ante la duda de esto, o sea, pueden hacer como hicimos recién, probar si nos da error o no,
o también pueden ir a la documentación, acuérdense, y ahí les voy a decir qué tipos de datos. Ya vamos a ver la documentación de algún método más, más en específico. Van a ver que siempre las documentaciones te especifican. Esta función puede recibir estos tipos de datos, hace tal cosa, retorna tal cosa, todas las condiciones que tiene el método. Es imposible que nos sepamos todo de memoria, entonces siempre nos vamos a basar en las documentaciones. Vi ahí en Slack que mandó María Fernanda Bresina que no podías abrir el documento y recién lo leo porque no había leído Slack. ¿Pudiste abrirlo? Confirmanos ahí por el chat o si tenés algún problema Sí, sí, avísamelo. se puede abrir sin problemas. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vienen todos bien hasta acá, ¿pudieron completar estas partes? ¿Alguien se quedó? Bien. Ahora, todo bien, buenísimo. Ahora, las tuplas no van a tener este append y remove porque, acuérdense que son inmutables. Crea una tupla y ¿qué hace? Otra cosa que es muy útil para acceder a los elementos de las listas es lo que se llama slicing. Esto nos permite acceder a un subconjunto de los elementos de una lista. Por ahí vamos a tener una lista enorme de elementos y queremos acceder a un subconjunto. Por ejemplo, yo quiero decir, no sé, quiero que me traigas los elementos desde el índice 3 hasta el índice 7. Y la lista tiene 1000 elementos, no sé. O la lista tiene el elemento que sea. Entonces, con esto de slicing, podemos hacer ese tipo de operaciones. O le podemos pedir también, por ejemplo, tráeme un elemento sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, de la lista tal. O tráeme los últimos 3 elementos de la lista. Todas esas cosas las podemos hacer con slicing y acá van ejemplos para todo eso. Entonces, ahí bueno, imprimimos la lista como estaba, que tiene el 1, 3,3, 4, 5,5, 6, 7 y otro elemento. Y para el slicing lo que se usa son los 2 puntos. Si se fijan ahí estamos accediendo a 1, 2.4. Y si ven ahí lo que les escribí en el texto, que les pongo ahí abajo, slicing se realiza utilizando 2 puntos de la forma entre corchetes start, 2 puntos, stop. Entonces, el start lo reemplazamos por el primer índice que queremos, en este caso, por ejemplo, el índice 1 es el segundo elemento, y después ponemos 2 puntos y stop, o sea, hasta dónde queremos obtener elementos. Entonces, si ponemos, ahí como en el ejemplo, print, lista, 1, 2 puntos, 4, lo que estamos haciendo es obtener elementos desde el segundo hasta el quinto. En una cosa, 3.3 está bien, desde el segundo hasta el 5.5. O sea, ¿Ven algo raro ahí? el cuarto no lo incluye. Eso mismo, eso quería que lleguemos a ver. Fíjense siempre que el stop, el cuarto, no está incluido, o sea, se excluye. En cambio, fíjense, el start sí se incluye. Y eso por ahí se lo van a olvidar siempre, porque cuando lo vas a usar, decís, uy, este no sé si lo... Siempre que tengan esas dudas, les recomiendo hacer una lista de prueba, pongan A igual a, si quieren una lista de prueba, y prueben a hacer el slicing ahí, que les imprime, y ahí se van a acordar. Después se van a terminar acostumbrando, pero al principio es raro porque como el primero sí está incluido y el stop no está incluido. Si se lo acuerdan, bueno. ¿Se entiende esto? Entonces estamos pidiéndole que nos dé desde el segundo elemento hasta bueno, el cuarto que no está incluido. Después, al hacer slicing, otro parámetro más que le podemos pasar es el step. Entonces, si se fijan ahí abajo en la siguiente celda, yo de texto les pongo start, 2 puntos, stop, 2 puntos, step. Y ahí lo que estamos haciendo es decirle, bueno, en este caso puse 0, 2.6, 2.3. Entonces le estoy diciendo, tráeme desde el primer elemento de la lista hasta el elemento del índice 6, sin incluirlo, pero saltando de 3 en 3. Saltando de 3 en 3 elementos. Entonces, bueno, ahí le puedo hacer ese tipo de operaciones. ¿Qué más? Bueno, todos estos, el parámetro start, el parámetro stop y el parámetro step, tienen valores por defecto. El start, si no lo ponemos, por defecto va a ser 0. El stop, por defecto va a ser -1, es el último elemento de la lista. Y el step, por defecto va a ser 1.
si se fijan en el ejemplo anterior, que solamente pusimos 1, 2.4, no pusimos el step ahí, el último parámetro. Y nos hizo de 1 en 1. O se lo tomó como un 1, porque por defecto es un 1, salvo que nosotros especificamos otra cosa, eso es un 1. Así que bueno. ¿Se entiende esto? O sea, yo debería poner los 2 puntos y no pongo nada. O sea, No hace falta que pongas los 2 puntos. Fíjate ahí en el primer ejemplo que tenés en la celda ejecutada 82. Pusimos 1, 2.4. Y ahí nos está trayendo desde el 1 hasta el 4, o sea, saltando de 1 en 1, porque por defecto es 1. O sea, no hace falta que pongas claro, 2 puntos. pero si yo no le pongo el start, ¿cómo sabe que es el stop en Ah, realidad? para el start, sí, perdón, no sabía para cuál. Sí, Sí, sí. Si no le sí, sí, sí. Si vos querés que el start sea por defecto, eso mismo, no le pones nada, 2 puntos. Por ejemplo, si pones nada, 2.4, fíjate lo que va a hacer. Va a ser, o sea, debería ser lo mismo que el caso anterior. para. Va, no es lo mismo porque en el anterior pusimos 1 y por defecto es 0, ¿no? Claro, sí. Pero Sí, sí. entonces, bueno, por defecto ese valor. Bueno, el slicing es súper útil para acceder a los elementos de la lista por ahí. No sé, quieren acceder a elementos del intercalado, o quieren traerse los últimos 5 elementos de una lista, o quieren traerse los primeros 10. Es útil. También hay métodos para ordenar las listas. Por ejemplo, para ordenar las listas de mayor a menor, de menor a mayor, hay el método sort. Entonces, por ejemplo, podemos tener una lista de 1000 elementos, que son todos números enteros, y queremos traernos los 10 mayores, por decir. Bueno, ahí podemos ordenar la lista, que esto nos va a cambiar el orden de los elementos de nuestra lista, pero porque nosotros estamos haciendo que lo cambie. Y después con slicing acceder a los primeros 10. Esto, por ejemplo, algo para lo que puede servir hacer slicing, ¿no? Ahora, ¿se imaginan ahí si queremos acceder a los últimos 3 elementos de la lista? ¿Cómo podemos hacerlo? Donde les puse completar, habría que reemplazar. Basándonos en el slicing, ¿no? Pueden ahí compartir por el chat también, si alguno lo resuelve. Pero bien, ahí, primero le especificamos siempre la lista y entre corchetes. Siempre que queramos acceder a elementos de una lista, ponemos el nombre de la lista y los corchetes. Y ahora, en el slicing, los parámetros del slicing, ¿qué se imaginan? Bien. Bien, ahí vos le estás diciendo que arranque. ¿Pueden? Claro, fíjate. Está casi bien, pero está sin el -1, digamos. Porque vos le estás, o sea, estás recorriendo la lista como al revés, ahí estás pidiéndole que arranque desde el último elemento y después se mueva 3 para este lado, pero en realidad lo que estás a recorrer de izquierda a derecha. O sea, si vos sacas el -1 ahí, Sí. y sacas también el 2 puntos, no, bueno, eso te va a recorrer hasta, o sea, el revés también. Eso te va a recorrer desde el primer elemento hasta -3, porque ahí Claro. ¿-4 no tendría que ser ahí o no? Para que traiga los últimos 3 elementos de la lista. No, el -3 está bien, pero fíjense que es start, step, start, stop, step. Entonces, ¿desde dónde queremos empezar? Recorriendo la lista de izquierda a derecha, ¿no? Queremos empezar desde 3 elementos por la izquierda. Entonces, el -3. Y ahí va. Pero, bien. Pero el -1, ahí sácalo. Porque sería el último elemento. Claro, ¿no? Ahí va, -3. Si lo corres. Ahí va. Entonces, estamos recorriendo la lista de... O sea, estamos empezando desde 3 elementos para la izquierda, arrancando del final para adelante, ¿no? Porque acuérdense, siempre con el menos vamos desde el último elemento para atrás. Y 2 puntos diciéndole anda hasta el final.
hasta el final de la lista. Claro, ahora sí. Bueno, ahí podemos imprimir los últimos 3. También podemos imprimir los primeros 3 haciendo el slicing, o 3 del medio, como queramos hacer, siempre manejándolos con el start, stop, step. Ahora, imprimir desde el segundo ítem de la lista en adelante. Entonces, si queremos imprimir desde el segundo en adelante, ahí el start, tenemos que ver cuál va a ser. Y bueno, el stop no lo vamos a necesitar porque es hasta el final. Fíjense, me quedó mal el print ahí. Dice la Copié y última. pegué arriba. Sí, copié y pegué arriba es. Eso reemplácenlo ahí si quieren. Segundo ítem de la lista. Eso es mucho. Bien, fíjate que ahí estás poniendo uno, te faltarían los 2 puntos, ¿no? Porque acuérdense, si no ponen 2 puntos en ninguna parte, están accediendo a un solo elemento, como estábamos haciendo antes. Ahí al poner los 2 puntos le decís, anda hasta el final, ahí va. Entonces, desde el segundo ítem de la lista, ahí va. 3,3 hasta el final. Bien, ¿todo bien hasta acá? ¿Alguien quiere compartir? Así que veremos. ¿Alguno más que se anime? Vamos. Dejo de compartir yo. Dale. Nos queda ahora, bueno, la lista de anidadas. Yo les había comentado un poco en la teoría que una lista puede tener adentro otras listas. Y bueno, algunas funciones de las listas para ya pasar a los diccionarios. ¿Algunos se anima a terminar en esta parte de las listas? Empezamos la parte de diccionarios. En realidad no hay mucho que completar, estoy viendo aquí esta parte. Bueno, les comparto yo esta parte que queda de las listas y después alguien que se anima ahí para los diccionarios. Ahí sobre. Porque en esta parte no hay mucho que completar. Ahí se me están viendo ya. Entonces, supongo que me están viendo, ¿no? Listas anidadas. Entonces, como Sí. dijimos, las listas pueden contener elementos de cualquier otro tipo, como pueden ser enteros, float, booleanos, strings, pero también pueden tener otras listas, diccionarios, tuplas, lo que queramos. Entonces podemos hacer listas de listas, como este ejemplo, lista de listas. Entonces después haber listas de listas y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero a lo que les interesa más la parte de datos, por ahí, bueno, las listas de listas van a ser muy comunes. En el área de datos trabajo mucho con un elemento que se llama data frame, que básicamente son como listas de listas, ¿no? Entonces está bueno que se familiaricen con esto. Y bueno, los que no les interesa la parte de datos también porque son cómodos. Entonces acá tenemos una lista que tiene 2 elementos, si se fijan. Pero a su vez, el primer elemento de esta lista tiene 3 elementos y el segundo tiene otros 3 elementos. Si nosotros vemos el len de esta lista, ¿se acuerdan el len que vemos largo? Van a ver que, bueno, es 2, porque bueno, la lista tiene 2 elementos. Pero a su vez nosotros podríamos ver el len de la lista de listas en la posición 0, que es esto. Entonces al ver eso, vamos a ver que es 3, o en la posición 1 también. Y si le pongo 2, nos va a decir, qué lento que me corre. Ahí está. List index out of range. O sea, el índice 2 no existe, porque la lista esta tiene 2 elementos. El 0 y el 1. El 2 no existe. Este error quiere decir eso. Entonces, ¿cómo creen que podemos acceder al primer elemento? Bueno, justo les mostré cómo creen que podemos acceder al primer elemento de la primera lista. No les mostré esto. Perdón. ¿Cómo se imaginan si yo quiero acceder de lista de listas al primer elemento, pero de la primera lista? Si yo accedo al primer elemento, o sea, la posición 0, o esto. Y si quiero acceder al primer elemento de la primera lista, ¿cómo se imaginan que puedo hacerlo? ¿Alguno lo puedo resolver ahí probando? Lista Porque de podría haber listas, muchas formas.
podría haber muchas formas, ¿no? Podría ser 0,0 poner. Pero si corro esto, no. ¿Qué más imaginan? Si quiero acceder a esto, quiero imprimir esto, el 1, 2, 3 solamente. Y si yo imprimo la posición... perdón, no quiero imprimir el 1, 2, 3, quiero imprimir solamente el 1. Si se fijan acá, ¿esto qué es? Si yo hago lista de listas en la posición 0, y me fijo el tipo de dato, de esto, me va a decir que es una lista. Entonces, si yo quiero acceder al primer elemento de esa lista, ¿cómo lo puedo hacer? Prueben ahí en sus máquinas, si quieren escribirme por el chat, a ver si a alguno les sale. Queremos acceder al primer, incluso podríamos, para verlo más fácil, decir que, no sé, primer elemento es igual a, o sea, crear una nueva variable con el primer elemento de esa lista. Así lo van a ver más fácil con eso. Y ahora si yo quiero acceder al primer elemento de la variable primer elemento, ¿cómo accederíamos? O sea, esto ya es una lista, ¿no? Esto ya es una lista común. Y pones primer elemento, posición 0. Y ahí llegué al 1. Ahora, si quiero hacer todo esto en una sola línea, no en 4. ¿Se imaginan cómo puede ser? O sea, yo tengo la lista de listas, ¿no? Empezando a ver. Quiero hacer lo mismo que hice acá entre las líneas, pero en una sola. ¿A alguno le salió? Bueno, ahí, si yo accedo al primer elemento, tengo una lista nueva, que es la 1, 2, 3. Ahora, si yo quiero acceder al primer elemento de esa lista, tengo que poner de nuevo la posición 0. Y ahí estoy accediendo al 1. Entonces, mientras haya más listas anidadas, vamos a ir agregando corchetes, ¿no? Ahora tenemos solamente 2. Si yo quiero acceder al segundo elemento de la primera lista, vamos a imprimir la lista arriba, si se ve. Bueno, le imprimo acá la lista, uy, esta. Entonces tenemos la lista de listas es esto. Si yo quiero acceder al primer elemento de la primera lista, uso corchetes 2 veces. Primer elemento, o sea, la primera lista selecciono primero, que es lo 1, 2, 3, y después accedo al índice 1, que es el segundo elemento de esa lista. O al 2. Lo mismo podría hacer así, si yo acá pongo 1, 2, voy a estar accediendo al 6, porque la lista en el índice es 1, y a su vez estoy accediendo al último elemento, es el número 2. ¿Se entiende esto? Y si a su vez yo defino una lista que tenga otra lista y otra lista, acuérdense, sigo agregando acá, lo que sea, 2, 3, y así. Pero bueno, lo más común es que como mucho tengan 2 listas anidadas, 3, no más que eso. Si no, ya es bastante difícil de tratar, de trabajar esa lista. Les dejo ahí el ejemplo en el chat para que completen. Vayan completando el notebook, ¿no? Así les quedan bien los ejemplos, porque si no. Después, vamos a borrar un poco esto. Bien. Entonces acá sería así, el primer ítem de la primera lista. Se pasa en el chat. Esto. Ahora, ¿qué largo tiene la lista de listas? Bueno, esto ya lo hemos visto, que va a tener solamente 2 elementos, porque tiene 2 listas adentro. Y esto es súper importante, porque por ahí van a encontrar bueno, les van a pasar cosas raras que no van a entender por qué les están pasando, y muchas veces se debe a esto. En Python yo puedo definir una lista 1, por ejemplo, que sea 1, 2, 3, 4. Y después quiero definir una nueva lista que sea igual a la lista 1, porque necesito tener 2 listas iguales por alguna razón. Entonces, estoy diciendo que la lista 2 es igual a la lista 1 acá, ¿no? Vamos a separarlo en 2 celdas esto. Entonces yo creé la lista 1 y la lista 2. Ahora, si yo acá imprimo lista 1, voy a ver que tiene
el 1, 2, 3, 4. Si imprimo lista 2, también va a tener 1, 2, 3, 4. Hasta acá todo tiene sentido, porque yo creé una lista y después dije que la lista nueva esta es igual a la lista 1. Son los dos iguales. Ahora yo vengo y modifico la lista 2. Digo, bueno, la lista 2 en la última posición ahí va a ser un 100. Y ahora yo imprimo las dos listas. Acá estoy imprimiendo las dos listas una al lado de la otra. Esto podría ser, para que no se confundan, pueden hacer los dos prints, pero es lo mismo. Ahora yo imprimo la lista 1 y la lista 2. Yo había modificado solamente la lista 2, se fijan acá. Nunca modifiqué la lista 1, ¿no? Y si se fijan acá, la lista 1 también se modificó. O sea, al modificar la lista 2, como yo dije que la lista 2 es igual a la lista 1, cuando modifico la lista 2, también se está modificando la lista 1. Y esto nos puede traer problemas si no lo estamos haciendo a propósito, que muchas veces puede pasar. Estamos modificando una variable sin querer, sin darnos cuenta. Nosotros estamos modificando la 2 y sin darnos cuenta también modificamos la 1. Y esto no solamente con las listas, ¿no? Puede pasar con otros tipos de datos. Entonces ténganlo en cuenta. Si yo quiero crear una lista que sea igual a otra lista, en general lo que voy a hacer es lo que les puse en este ejemplo, poner .copy. Entonces ahora yo creé la lista 1, igual a 1, 2, 3, 4, y quiero tener una lista que también sea 1, 2, 3, 4. Entonces para no escribir 1, 2, 3, 4 no, puedo poner lista1.copy. Pero en este caso yo puedo modificar tranquilo la otra lista, que no voy a estar modificando la original. Lo pongo en 2 separado, ¿no? Así. Entonces, bueno, acá tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 100. Modifique solamente la segunda lista, no modifique la primera. ¿Se entiende eso? Importante saber. Siempre que pongan que una lista es igual a la otra lista, acuérdense del punto copy, para no modificar algo que no quieren. Avísenme si vienen bien, o alguna duda está ahí. Si se entiende ese ejemplo. Después, Sí, se entiende. bueno, buenísimo. Después más funciones de las listas, y en realidad no solamente de las listas, en este caso también sirve para strings, ahí lo vamos a ver, lo muestro un ejemplo más abajo. Es in, el método la función está esta in, que si se fijan cómo se usa distinto a todo lo que estamos viendo hasta ahora. No hay paréntesis, no hay un punto, lo que sea. Nosotros si queremos saber si un valor está dentro de una lista, podemos usar la función in. Entonces, por ejemplo, yo acá definí una lista que es ABCD, y quiero saber si la letra B está en esa lista. Esto me retorna un booleano, como varias de las funciones que vimos al final de la clase pasada. Esto me retorna un booleano que es true o false. Entonces quiero saber si la B está en esa lista de eventos. Uy. Y quiero saber si la X, por ejemplo, y la X no está, si me fijan acá no hay ninguna X, entonces me retorna false. A su vez tenemos el not in. El not en Python siempre niega el resultado. Entonces, estoy diciendo la X no está en la lista de elementos, y esto es verdadero porque la X no está en esa lista de elementos. Y así podemos jugar con eso. Lo mismo vamos a hacer con los strings, en realidad no les puse el ejemplo acá, pero se los paso por el chat, que podemos ver si, por ejemplo, H, uy, si la H está en la palabra hola, o si la X está en la palabra hola. Lo escribo los dos. Les paso ahí por el chat, por si quieren copiarlo en sus notebooks. Bien. ¿Todo bien hasta acá? Acá iba a hacer por acá. Bueno, acá se anima a compartir a alguien para la parte de diccionarios, así no sigo yo. Alguien que no haya compartido. O si quiere ser alguien de la clase pasada, no, también, pero mejor si alguien nuevo. Así, ¿vienen siguiendo bien todos? ¿Alguien se quedó? Dios, Yo me quedé en pero por cuestiones de acá nomás, en la primera parte. Después, Fede, te pido si nos compartía al final de la clase
el archivo con los ejemplos completos, la verdad que estaría bueno. Dale, dale, se los paso, lo completo y les paso ahí, dale. No hay problema. Esta parte del último se entendió, o que se quedaron algo acá. Si igual si tienen una duda más del principio también la vemos, no hay problema. No, no, Después, buenísimo. Bueno, los diccionarios, como les había dicho, en la parte más teórica no vimos un ejemplo de cómo se definían, pero acá hay uno. Se definen entre llaves. Acuérdense, ya vimos los corchetes, son listas, los paréntesis son tuplas, y después tenemos las llaves para definir diccionarios. Y habíamos dicho que los diccionarios almacenan objetos de la forma clave, valor, o key, value, lo van a ver con eso en inglés, en Python, digamos, key value. Pero bueno, son clave, valor también. Las claves nos permiten después identificar los objetos. ¿Se acuerdan que en las listas identificamos los objetos por su índice directamente, o en las tuplas? Sabemos que si queremos acceder al primer elemento, es el elemento que está en el índice 0. En este caso no tenemos índices, pero tenemos claves. Entonces, bueno, significa el type de esto es un diccionario dict. Y si yo quiero acceder a un elemento del diccionario, en este caso, en vez de usar índices, voy a usar la clave. De la misma forma, acuérdense, todos se acceden con corchetes. Cuando ya vamos a acceder al elemento, se usan corchetes siempre. Entonces, accediendo a clave, bueno, me tira valor, porque es el valor de clave. De clave 2 es valor 2 y de clave 3 es valor 3. Pero a su vez, no hace falta que los valores sean todos strings. Yo acá podría tener un 3, por ejemplo. Clave 3, el valor es 3. Y ahora si imprimo esto, voy a imprimir un 3. O si lo queremos complicar más, clave 3 puede tener una lista. 1, 2, 3. Uy, está andando súper lento. 1, 2, 3. Ahí está. Entonces, si yo ahora imprimo el clave 3, van a ver que tengo una lista. Entonces, bueno, y a su vez esa lista adentro puede tener un diccionario. Acuérdense como les dije, o sea, se pueden empezar a concatenar todas estas cosas. Pero la vamos a arrancar simple. Vamos a tener un diccionario en que las claves son strings y los valores son strings. Este tipo de dato es muy bueno, muy útil. Y a su vez, los diccionarios los podemos modificar. Podemos agregarles nuevas claves, simplemente definiendo acá diccionario. Acuérdense que el nombre que le había puesto yo es diccionario, ¿no? Entonces, accediendo a diccionario y entre corchetes, el elemento nueva clave, definimos una nueva clave. Esta clave se fija no existe acá. La estoy creando. Le doy un nuevo valor, igual a nuevo valor. Y si yo ahora lo imprimo, no se imprime tan lindo como lo he hecho ahí, se imprime en una sola línea acá, pero fíjense que es clave, 2 puntos, valor, todos, y se agregó la nueva clave. Creo que si lo imprimimos directamente sin el print, se pone más lindo, ¿verdad? Ahí está. Clave, Siempre se valor, agrega al clave. final. Se agrega al final, pero no tiene importancia en este caso el orden, ¿no? O sea, Sí, cierto que podía en los modificárselo. diccionarios, claro, en los diccionarios, en general ustedes lo van imprimiendo y van a ver que siempre se respeta, pero no necesariamente se va a respetar el orden. No piensen que están ordenados, siempre tengan en cuenta que los diccionarios acceden más por clave que por índice, no son elementos ordenados, ¿no? Si queremos saber todas las claves en el diccionario, como les dije, se llaman keys en Python, entonces podemos poner diccionario, que es el nombre de diccionario, punto keys, y las paréntesis, es una función ahí, por eso son las paréntesis. Si hacemos diccionario.keys, van a ver que nos imprime los dict keys, que es una lista ahí adentro, que son solamente las claves. Clave, clave 2, clave 3, nueva clave. Entonces son las que están del lado izquierdo, antes de los 2 puntos. Esto, si se fija en el tipo, ¿cómo podríamos ver el tipo de esto? De diccionario.keys. ¿Alguien lo probó que imprime? Si hacemos ahí el type, ¿cómo le puse? Diccionario. Y sería una lista, ¿no? Bueno, ahí hay un tema. Es un dict keys, es otro tipo de dato. Pero tranquilamente lo podemos convertir a lista.
Muchas veces vamos a necesitar trabajar con esto, con las keys de un diccionario por alguna razón, porque queremos recorrer nuestro diccionario, por X motivo podemos querer acceder solamente a las keys de nuestro diccionario, no nos interesan los valores. Entonces ahí, por ahí es más fácil trabajar con una lista que con esto, que no sabemos bien cómo trabajarlo. Una lista es un elemento con el que vamos a estar trabajando todo el tiempo y lo vamos a manejar bien, entonces se puede transformar simplemente lista. ¿Se acuerdan cómo transformamos entre tipos de datos? Por ejemplo, cómo hacíamos si tenemos, no sé, un float y lo pasamos, lo quiero pasar a int, o lo quiero pasar a string, lo quiero pasar lo hacemos. ¿Se imaginan cómo puedo convertir este diccionario.keys a lista? List, abro paréntesis, diccionario.keys. Eso mismo. Buenísimo. Listo. Así como la clase pasada, ¿se acuerdan? Por ejemplo, si queremos transformar un 4.5 entero, hacíamos la función int, y bueno, nos queda solamente el 4 en la parte de entero, o string para transformarlo en string, y nos va a aparecer ahí con las comillitas. También podemos transformar esto en una lista. Esto bueno, les puede ser útil, saber que las keys del diccionario se pueden transformar en una lista así, y las pueden acceder ya tranquilamente como una lista. El tipo del objeto keys ahora es list. Entonces ahora, bueno, si quiero acceder, por ejemplo, al primer elemento de las keys, esto ya es una lista, ¿no? Directamente le hacemos el 0 ahí al final, y podemos acceder a la primera key, por decir. O cualquier key, no sé. La estamos recorriendo, es una lista, ya esto está ordenado, todo tiene todas las propiedades de una lista. Ahora, si quiero acceder a los valores, no solamente, ¿se acuerdan que acá tenemos keys del lado izquierdo, values del lado derecho? ¿Cómo se imaginan? O no sé si alguno ya lo buscó o lo puedo hacer, que podemos acceder a los valores del diccionario. Alguno, manden por el chat ahí si alguno lo encuentra también. Los dejo ahí probar ustedes. Puede ser diccionario.values. Eso mismo, sí. Diccionario.values. Diccionario.values, accedemos a los valores solamente. Y bueno, podemos hacer lo mismo, acá no transformamos en lista. Y después tenemos otra cosa que no lo vamos a poner en primera hora para ver. Déjenme probar. Diccionario. Ah, bueno, si lo imprime. No sabía si lo imprimía bien o no. Pero también tenemos los ítems, que ya vamos a ver bien esto para que nos pueda servir, es súper útil. Pero acceder a los ítems nos deja iterar este diccionario obteniendo una lista de clave como valor. O sea, si se fijan, esto es una lista. Uy, perdón. Esto que está acá adentro. Es una lista de tuplas. Porque tenemos una lista y a su vez acá tenemos tuplas. Y cada tupla es clave, valor. En la posición 0 tiene la clave, en la posición 1 el valor. 0, 1 es en la posición 0 clave 2, en la posición 1 valor 2. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, tenemos ahí para acceder a cada uno de los elementos y ya vamos a ver bien para qué nos puede servir esta clase. Y bueno, así como podemos tener listas de listas, les mostré al principio que podemos tener diccionarios anidados, o sea, un diccionario que antes tenga otro diccionario, y así sucesivamente, o listas, tuplas, todo. Esto de completar se los voy a dejar ahora en un rato que nos separemos la última media horita en grupos para hacer ejercicios. Este se los dejo. Y bueno, lo del final. Así lo resuelven ustedes. Les voy a mostrar un poco esto que es un poco más teórico, de operaciones lógicas. Bueno, esto si alguno ya venía de otro lenguaje de programación va a ser muy similar. Por ahí puede llegar a cambiar alguna palabra como not, y en otro lenguaje se usa el signo de admiración, por decir. Pero en general es bastante parecido. Tenemos operadores lógicos que nos permiten evaluar condiciones. Y siempre nos van a retornar true o false. Entonces podemos querer evaluar si 1
el valor de 1 es igual al valor de 1. Esto nos va a dar true. Si preguntamos si 1 es igual a 2, nos va a dar false. Pero presten atención acá, que no usamos un solo igual. Esto es importante. Usamos dos iguales. Igual, igual. Porque, ¿qué pasa si yo uso un solo igual acá? Estás creando una No. variable, ¿no? Eso mismo, sí. Estoy asignando un valor. El igual se usa para asignar valores. Acuérdense que yo creo la variable mi variable, le pongo un nombre a mi variable, primero el nombre, después el igual, y después el valor 5. Después creo mi variable 2 igual a 5. Y si yo hago mi variable igual igual, mi variable 2, esto me va a dar true. Pero si yo en vez de usar dos iguales, uso un igual, lo que estoy haciendo es decir, mi variable es igual, o sea, le estoy asignando un nuevo valor a mi variable, ¿no? Entonces, un igual es asignación. Dos iguales es la operación lógica para comparar. Esto es importante, no se equivoquen, porque bueno, pueden el valor de una variable en vez de estar comparándolas. ¿Se entiende la diferencia? Desde ayer dejo un ejemplo acá, y creo que no lo dejé, pero voy a escribirlo acá. Les dejo ahí en chat también para que si quieren tomar nota de esto, y no olvidárselo, que bueno, un solo igual asigna valores, dos iguales comparan. Y esto, bueno, siempre nos retorna un booleano que es true o false. A su vez, no tenemos solamente el igual igual, tenemos todo lo que yo les puse acá. Para ver si un valor es menor que el otro, 1 es menor que 5. Y esto lo podemos almacenar, miren, acá estamos juntando el igual con el igual igual. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos creando una variable, porque estamos poniendo a es igual a, acá estamos usando el de asignación, 1 igual a 1, o sea, que una comparación, que esto devuelve un booleano, es true. Entonces esto sería lo mismo, por ejemplo, voy a poner a igual true. Estas dos líneas hacen lo mismo. Acá estoy diciendo a igual a 1 igual a 1, que esto es true, esto es verdadero. O acá estoy diciendo a igual a true. En ambos casos estoy haciendo lo mismo. Y esto lo vimos arriba en un ejemplo recién, cuando hacemos lo del int, pero el not invierte el valor booleano. O sea, si nosotros hacemos una celda not true, nos va a decir false, porque estamos invirtiendo el true. Acá es lo mismo, not 1 igual a 1, nos da false. Ahora, bueno, yo lo tengo corrida, pero ¿por qué retorna esto false y no true? ¿Se dan cuenta? Porque es un string con un int. Perfecto. Claro, tenemos dos tipos de datos distintos. Acuérdense ahí que también si sumamos esos dos, no nos iba a dar 10, porque estamos sumando uno que es string. Entonces, bueno, es falso, son distintos tipos de datos. ¿Cómo Y podemos hacer que sería esto en lugar retorne de true? Pasar el B1 a int. Bien. Ahí interrumpí a alguien que estaba hablando. ¿Juan? Iba a preguntar, si ahí en vez de ser un int es un float, también te lo va a... Así es. En 5 es 5.0. Sí, va a ser falso, porque 5.5 no es lo mismo que 5. Son distintos tipos de datos y eso. Ah, bien. Si queremos hacer que sean iguales, es ahí como dijo Constanza, pasamos a int, por ejemplo este. Y en ese caso vamos a estar pasándolo a entero, y este ya es entero, entonces nos va a dar el true. Lo voy dejando siempre en el chat. Miren bien hasta acá, alguien se quedó en alguna parte de estas. Por ahí estamos yendo un poco rápido. Ahora vamos a practicar todo esto. Quiero darles un par de cosas más y nos tomamos la última media hora para practicar. Después, podemos unir condiciones, usando las operaciones lógicas AND y OR. AND es y, o sea, se tienen que cumplir ambas condiciones.
tiene que cumplir esta condición que está acá entre paréntesis y esta para que me retorne true. Si se fijan acá, esta se cumple y esta también. Entonces el resultado es true. Acá esta se cumple, pero esta no. Entonces el resultado es false. Por otro lado tenemos el OR, que con que una sola de las dos se cumpla, ya nos va a retornar true. Entonces es esto o esto. En este caso se cumplen las dos, es true. En este caso esta no se cumple, perdón. 1 no es igual a 2, false. Esta es true, y el resultado es true, porque una de las dos ya está cumpliendo. La única forma de que el OR nos dé false es hacer, por ejemplo, 1 igual a 2, OR 3 igual a 4. Ahí no se cumple ninguna de las dos, y bueno, también podemos hacer not de todo esto, y no dar true, digamos, de eso. Y no sé, empezar a concatenar lo que agarramos, ¿no? Acá poner AND igual a 1 igual a 1. Y ahí usar los paréntesis como ustedes quieran para encerrar, ir armando sus condiciones. No está definida el OR excluyente o exclusivo. Es decir, pueden ser ambos. Claro. ¿No? Sí, el XOR. Ok. Sí. Bueno, todo esto, en general todas estas comparaciones, para lo que lo vamos a usar es justamente para los condicionales, para poder evaluar condiciones ahí en el código. Entonces nosotros queremos que si, por ejemplo, el valor de la variable nombre de Federico pasa una cosa, y si el valor de la variable nombre no es Federico, pase otra. Por ejemplo. Para eso se usa el if. Con esto podemos definir condiciones. Y acá empieza a ser muy importante en Python la tabulación. O sea, si vieron ahí arriba del botón de las mayúsculas en la compu está el tab. Bueno, ese botón ahora empieza a ser muy importante que tabulemos bien, porque los que vengan de otros lenguajes, por ahí se usa, por ejemplo, las llaves para encerrar bloques de código. En C, JavaScript, cualquier otro lenguaje, en general se usan esas llaves. Acá en Python no existen esas llaves, y el código, los bloques de código se separan por indentación. Entonces yo quiero decir que este print se ejecute solamente si esta condición evalúa como true. Tengo que definir el if, o sea, decir si 1 es igual a 1, los dos puntos siempre son importantes, si no les va a tirar, si no los ponen, le va a tirar error y se van a dar cuenta. Dice sintaxis inválida, ahí le faltan los 2 puntos. Y fíjense que el print está adentro de ese if, o sea, hay un tab acá. Yo apreté tab. Si yo lo pongo ahí, al principio, a la misma altura, primero que me lo subrayo en rojo esto, segundo que si lo corro, me va a dar un error. Me dice que esperaba un bloque intentado. Acá en este caso es fácil porque hay una sola línea. Pero imagínense que yo tengo otra línea más. Un print hola. Y yo quiero que este hola también esté dentro del if, pero sin querer no lo tabule. Y en este caso no me da error, porque ya, o sea, dentro del if tengo un print, tengo algo dentro del if. Entonces ya el error no me lo va a dar. Pero el código está mal, porque yo quería que este print esté dentro del if, que solamente se ejecuta si 1 era igual a 1. Si yo acá pongo 1 igual a 2, no se cumple el if, pero igual se imprime este hola, porque fíjense que está fuera del if, no está dentro. Entonces acá en Python pasa a ser muy importante la tabulación para separar estos bloques de código. Todo lo que yo quiero que esté dentro del if tiene que estar tabulado. Del if y de otros bloques que vamos a estar viendo. ¿Se entiende? Entonces acá si yo pongo if 1 igual a 2, esto no se va a imprimir porque la condición no se cumple. Pero si yo acá pusiera eso, sí se está imprimiendo porque está fuera del if. Entonces, muy importante la tabulación. Bueno, acá les dejo un ejemplo del error. Después, a veces queremos que si una condición no se cumple, se ejecute algo. Es decir, pero si no se cumple esa condición, que se ejecute otra cosa. O sea, que este código se ejecute solamente si esto no se cumple.
O sea, si uno es distinto de 2. Que el distinto se lo dejé anotado arriba, pero no hay más ejemplos. Para hacer el distinto se hace sin signo de admiración igual. Esto es distinto. Entonces, en este caso, si se cumple la condición, se imprime esto. Si no se cumple, se imprime esto. En este caso, esto es falso. Entonces, lo que se va a ejecutar es lo que está dentro del else. Dentro del else significa que estaba acá, una tabulación. Bueno, en este caso, al revés. Se imprime lo del if. También podemos definir varias condiciones en un solo if. O sea, podemos tener un if y después muchos el if, que es un else if. O sea, si esto se cumple, ejecútame esto. Si esto no se cumple y si se cumple esto, entra acá. Si ninguna de estas dos se cumplió y se cumple esta, entra acá. Pero ya con que cualquiera de estas se cumple, por ejemplo, si se cumple la primera, ya está, solamente se va a ejecutar esto. Por más que después se cumpla otra de las condiciones, solamente se nos va a imprimir esto. La primera que se cumple es la que se va a imprimir. Y a su vez podemos hacer if anidado. ¿Cómo se imaginan que sería un if anidado? Si yo voy a hacer, por ejemplo, if. Un if tabulado adentro de Y otro. pongo adentro, claro, así. Muy bien, eso mismo. Dentro de un if voy a poner otro if. Y adentro otro. Pero no sería equivalente poner un and. O sea, Sí. ahí Pero hay me muchas perdí. veces que... Sí, ahí es equivalente poner un AND, en este caso. Pero hay muchos casos en los que no va a ser equivalente. Porque, por ejemplo, puede pasar que si uno es igual a 1, hace tales operaciones. Y después llega otro momento en el que, después de haber hecho todas esas operaciones, quiero hacer otro if otra condición. Después hago muchas operaciones. Y así, o sea, no, eso es distinto a un AND. Por eso pueden anidarse muchos ifs. Sí, si vas a anidar un if abajo de otro, es lo mismo que usar un AND. ¿Se entiende? Bueno, frenenme, estamos yendo rápido. Si no, salimos acá con loops. ¿Se entendieron los ifs? Es lo que más... El if, bueno, son muchísimo también, porque bueno, es lo que nos permite ejecutar, o sea, ya empezar a tener un poco de lógica en nuestros programas. O sea que se cumple tal condición, hagamos tal cosa, si no, otra cosa. Después tenemos loops. Muchas veces queremos que un bloque de código se repita varias veces. Por ejemplo, quiero imprimir Federico 5 veces. Y para no escribir 5 veces print Federico, puedo usar un loop. Y también se pueden usar para cosas más complejas. Por ejemplo, quiero imprimir todos los elementos de una lista uno por uno. Algo muy simple, ¿no? Entonces yo defino una lista que tiene todos estos valores adentro. Y ahora el for se hace. Primero, bueno, la palabra for, obviamente. Después, esto, el nombre que nosotros queramos darle, ¿no? Le podemos poner i, van a verlo muchas veces como i, x, pero traten de ponerle nombres que tengan sentido. Entonces, yo acá le puse elem del elemento de la lista, y decíamos, por cada elemento en la lista, lo que está después del int siempre tiene que ser un iterable. ¿Qué es un iterable? Cualquier objeto en Python que tenga muchos elementos, o sea, que sea compuesto. Puede ser una lista, puede ser una tupla, pueden ser las keys de un diccionario, pueden ser los valores de un diccionario. Y cualquier cosa que ustedes vean que tiene muchos elementos es un iterable en Python. Y pueden usarlo en el for, acá en el int. Entonces acá, como diciendo, por cada elemento de la lista, tenemos acá importante la tabulación, todo lo que esté tabulado dentro del for se ejecuta dentro de ese for, y estoy diciendo imprime elemento. Entonces, por cada elemento se va a ejecutar esta línea de código. Primero imprime un 1, un 5, yo podría hacer acá elem más 3, y le sumo 3 a cada elemento de la lista. Ahora, imagínense que tenemos una lista de listas.
el mismo ejemplo que habíamos visto antes. Tenemos una lista de listas. Y quiero recorrer esta lista ahora. ¿Cómo se imaginan que puedo hacerlo? Porque si yo hago esto, tiene dos elementos la lista. Y me voy a imprimir. Para. Elem, perdón. Pero no, Elem. Ahí está. Esta lista, de nuevo, tiene dos elementos, es el mismo que habíamos visto antes. ¿Se acuerdan que es una lista de listas? Tiene dos elementos y cada uno de esos elementos tiene tres antes. Ahora, si yo quiero imprimir, como hice acá, cada uno de los valores en una línea, no quiero que se me imprima todo esto. ¿Cómo se imaginan que podemos hacerlo? Ir recorriendo cada uno de los elementos. Porque si yo acá hago más 3, estoy sumándole 3 a una lista y esto es un error. Es como hacer. No se puede. Sumar una lista más un número no te deja Python. Entonces, si quiero sumarle 3 a cada uno de estos elementos, ¿cómo se imaginan que podemos hacer? Ahí va el chat. Un for anidado. Perfecto. Ahí como dice Agustín. Los for también se pueden anidar. Entonces acá puedo poner for lm for. Sí. Esto sería en realidad for lista. Y aquí le puedo poner for lm. In lista. Print lm más 3. Ya estoy haciendo un for anidado, ¿no? Estoy recorriendo primero la lista y después la lista que está dentro de la otra lista. ¿Se entiende? Si lo copio también. Entonces los for se pueden anidar y adentro de un for puede haber un if, ¿no? Y adentro del if, otro for, y así. Todas estas cosas que vemos se pueden ir combinando. Y acá ya empieza a tener un poco más de lógica nuestro código, ¿no? También podemos recorrer listas de texto, realizar operaciones dentro del bucle for. Bueno, un poco de lo que hicimos recién, pero esto es más contexto. Fíjense, acá ya estamos metiendo un poco más de lógica en el código. Creamos una lista que tiene strings, creamos una lista vacía. Esta es una lista vacía, eso no lo hemos visto. Si queremos crear una lista vacía, se hace así. Si queremos crear una tupla vacía, hay que especificar la coma al medio. Si no, no lo creo. Ahí, por ejemplo. Ah, no, directamente ahí lo creo. Para. Denme un segundo porque esto. Capaz me confundí. Ah, bien, así directamente tenemos que crear la tupla vacía. Si queremos crear una tupla vacía, tenemos que especificar el tapo. Porque si ponemos paréntesis nomás, no sé si lo va a tomar directamente como una tupla, deberíamos probar. Y una lista vacía también se puede crear directamente como list. Pero bueno, en general vamos a estar creando listas vacías con los corchetes. Y acá, por cada elemento en la lista de texto, que tengo string, int, float, lo que hago es crear esta oración. Yo estoy sumando a elemento, o sea, a str, más es un tipo de dato. Después estoy haciendo int, es un tipo de dato. Float es un tipo de dato. Y a cada uno de esos elementos le estoy asignando a la nueva lista, ¿no? Para crear una oración. Y puedo imprimirlo. ¿Vienen bien hasta acá? Bien. Después tenemos whiles. Este no lo van a usar tanto como el for. En general van a estar trabajando mucho más con for. Por lo menos en Python no es tan común usar un while. Es mucho más usado el for. Y el while también repite un bloque de código mientras se cumpla cierta condición. Pero acá en este caso es importante que veamos que la condición en algún momento se termina. Si no, el código, imagínense que se ejecuta. Si yo como while true, el código se ejecutará infinitamente hasta que en algún momento le compu se va a clavar. No es que van a romper algo, ¿no? Pero el código va a quedar clavado por siempre. Porque esta condición en algún momento tiene que terminar de ser true. Si no, este código se ejecuta por siempre. Entonces yo acá puedo hacer, por ejemplo, definir una variable que valga 1, y mientras esa variable valga menos, o igual, sea menor o igual a 5, imprimirla. Pero fíjense que en la última línea del while yo pongo i es igual a i más 1, para que en algún momento deje de ser menor o igual a 5. Porque si yo saco esto, esa condición va a ser siempre true, o sea, i siempre va a ser siendo 1, y siempre va a ser menor o igual a 5. Y esto va a imprimir hasta el infinito, hasta que mi collab se va a clavar y lo voy a tener que reiniciar.
Entonces es importante tener una condicionalidad de salida para mover. Bueno, a diferencia del for que van recorriendo un iterable, acá esto se ejecuta mientras esa condición sea verdadera. Ahora, bueno, nos quedan 25 minutos. Nos vamos a juntar 20 minutos. Los últimos 5 nos volvemos acá. Los voy a separar, somos 18, 17. Armo 5 grupos al azar o 4 grupos. A ver. Si armo 5 grupos, así no son tantos por grupo. Y la idea es que puedan resolver esto. Yo voy a ir pasando, porque acá van a tener que practicar un poco todo lo que vimos arriba. Básense en los ejemplos que estuvieron arriba. Y yo voy a ir pasando por los grupos, así vemos dudas más en detalle con cada uno de ustedes. Porque bueno, acá avanzamos por ahí medio rápido cuando vamos viendo mi pantalla y capaz que alguno se quedó en alguna parte, lo que sea, y lo podemos ir viendo. Ahora no sé si los que no conozcan Zoom por ahí, yo voy a armar el grupo y le voy a aparecer un cartelito que tienen que aceptar y van a aparecer en otra sala. Van a aparecer con los de su grupo, que se van a armar de forma random, no lo voy a armar yo, porque no los conozco como random. Un segundo, ahí está. Bueno, va a haber 3 o 4 personas por grupo, dependiendo del grupo. Ahí los abrí. Fíjense de aceptar. Si alguno no tiene problemas para entrar al ROM, avísenme. No debería haber problemas.
Bueno, los saqué de los grupos. Espero no haberles cortado el medio de inspiración. Seguramente algunos sí. Pero bueno, tenemos que ir. Una situación. A ver si te muteo, Seba. Pero bueno, quería antes que cortemos ver acá si les... Que justo había una de las compañeras había tirado una idea y Justo. Bueno, no quería que cortemos sin ver antes, hacer medio una puesta en común, por más que no hayamos terminado, porque no hay forma que terminemos en los 20 minutos que les di, pero a ver si surge alguna duda. Creo que esto les sirve para empezar a tocar a ustedes. Por ejemplo, el primer ejercicio, ponerse ustedes a ver cómo acceder a los diccionarios y a las listas. Después en el segundo que tienen que hacer un for, ponerse a hacerlos ustedes de cero sin ver un ejemplo mío. Así que le van a surgir dudas ahora. Pudieron resolver, por menos hasta donde hayan llegado, les surgió una duda que no pueden, o vienen más o menos encaminados. ¿Algún grupo? Demasiado. Bastante bien. Bueno, buenísimo. Bueno, practiquen todo lo que puedan, a ver si en un fin de largo, así que no sé quiénes van a practicar, si seguramente muchos se van y lo que sea, pero los que puedan practicar, aprovechen para practicar, así el lunes no se olviden todo lo que estuvimos viendo. Vamos a seguir avanzando. La idea es que el lunes arranquemos repasando un poco estos ejercicios. Si ustedes ven que les sirve esto de hacerlo en grupo, nos vamos a tomar el lunes al inicio de la clase, no sé, 15 minutos más y seguir avanzándolos, 15, 20 minutos más para terminarlos. Si no, los resolvemos todos juntos, es lo que más les sirva a ustedes, que prefieran. A mí me da lo mismo. Para mí les va a dar más hacerlo ustedes en grupo que ver a uno que lo vaya resolviendo, pero bueno, ahí me dicen ustedes el lunes. Y después, bueno, vamos a ir avanzando y eso, nos quedan unas 3 clases más para ir avanzando con todo esto. Espero que les venga sirviendo, que vengan entendiendo que nos hayan quedado. Cualquier cosa ahí, si están haciendo ejercicios, si se clavan en algo, acuérdense de usar Slack. También se pueden resolver dudas entre ustedes, lo que sea, así que está bueno. Fede, te hago una pregunta. ¿Recomendás algún lugar en particular para sacar ejercicios para practicar? Va a estar, o sea, seguramente si buscan, no tengo uno para recomendar en particular, seguramente si buscan ejercicios en Python ahora, le van a salir, no sé, una página que salgan cosas bien básicas, pero en general le van a empezar a salir cosas que le van a pedir usar, por ejemplo, funciones y cosas así que vamos a ver el lunes. Entonces, por ahí a partir del lunes sí les puedo pasar algunas páginas que yo vi cuando busco ejercicios, que tienen muchos y están buenas, pero si se las paso ahora, la mitad de los ejercicios no lo van a poder resolver porque todavía no vimos funciones o cosas así que por ahí el ejercicio te pide. Por eso yo les dejé Claro. acá algunos hechos que les armé yo más que nada. Bien. Pero ahora que a medida que vayamos avanzando les puedo compartir alguna página buena que encuentre. Dale, buenísimo, gracias. Por ahora traten más que nada de repasar bien todo esto, no sé, acuérdense cómo acceder a las listas, las tuplas, el slicing. Bueno, si se animan a ir resolviendo los ejercicios antes de la clase que viene, buenísimo. También, lo que tengan tiempo. Vale, genial. Che, Fede, te vuelvo a pedir, perdón, si nos puedes compartir tu archivito con todo lo que viniste haciendo. Sí, hay partes que no las tengo yo completas porque las tengo yo en la computadora, pero sí, se los voy a compartir. Voy a ver si puedo completar alguna parte más ahora antes de pasártelo y lo mando al grupo, es lo que sé. Dale, genial. Y igual si tienen dudas en alguna parte específica, manden ahí a Slack, no sé, una captura o una parte del código y díganme cómo era y les respondo ahí. Pero les comparto lo que tengo acá. Dale, buenísimo. Bueno, chicos. Y también acuérdense que la clase Gracias. queda grabada ahí, ¿no? Después la mandan. Vi que la van mandando por el canal de clases. Ahí, claro. Bueno, Así que quedan todos grabados. Bueno, chicos, nos vemos el lunes. Que tengan un buen fin Bueno. de Chao, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, Chau. buen fin de- Adiós. Chau. Chao.